indicadores de logro, ya es decir, qué elementos medibles queremos conseguir con la realización de la intervención, ¿no es cierto? Por eso yo les daba el ejemplo y para que ustedes también vayan pensando en indicadores de logro que vayan más allá de los que dicen, por ejemplo, lograr un 75% asistencia, lograr un 80% asistencia, etcétera. Ya porque eso en sí mismo no devela el impacto de la intervención, ya como que no pierdan de vista. Seguramente es una medida que tiene que ver a lo mejor con la adherencia, con el interés, con la motivación de las personas, pero no habla del impacto, ya, o habla del impacto en otros términos. Pero ahí, por ejemplo, si pensamos entonces, voy a seguir como tomando los ejemplos. En los niños, en el grupo de niños con diagnóstico de déficit atencional, ¿no es cierto? A lo mejor un indicador de logro pues, podría estar, perdón, tengo uno, pero les pregunto a ustedes, ¿cuál pudiese ser un indicador de logro? Definimos un objetivo general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la promoción de habilidades sociales. Dijimos al menos un objetivo específico que tenía que ver con que logre establecer relaciones como sanas o bien tratantes con los pares. ¿Qué pudiese ser un indicador de logro en este caso? Cuando uno define... ¿Sí, adelante? Un indicador de logro es que podría ser que presente participación quizá en el 80% de las sesiones. Es que no sé cómo podría ser, cómo podríamos indagar el tema del vínculo, porque claro, finalmente lo que estamos buscando es que él se relacione mejor. Eh, no sé cómo puede medirse en términos cuantitativos eso, porque lo que nos enseñaron a nosotros es que los indicadores de logro siempre deben ser cuantitativos, en el sentido en que sea Cuantitativos. un porcentaje o que sea un número de ejemplos o que tenga números. Eso es lo que nos enseñaron al menos. Claro, claro. Y aquí entonces puede ser, claro, la participación. Ahora, ¿cómo se mide eso? Eh, Uno lo puede definir, por ejemplo, el número de intervenciones que haga el niño en relación a sus pares. Ahora, eso requiere un observador, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos en ese ejemplo, eh, insisto, nos lleva también a pensar en el cómo, ¿no es cierto? En cómo esto se operacionaliza. Ok, quiero medir las veces que el niño participa, ¿ya? Y eso lo podemos ir contabilizando, pero para eso necesito entonces este observador que vaya tomando nota de ello, ¿ya? Eh, si pensamos en los adolescentes del PRM, ¿cuál puede ser un indicador de logro? Acá un poco más fácil, porque estamos psicoeducando, perdón, estamos como promoviendo agencia, empoderamiento. El objetivo específico era como lo que tiene que ver con autoconcepto y con las redes, ¿no es cierto? Entonces acá podemos aplicar una escala que nos permita conocer a lo mejor el nivel de autoestima. Coopersmith parece que es un instrumento que permite conocer autoestima. Seguramente también hay muchos más. O construir el ecomapa al comienzo, al final, o entre medio durante. Tenemos medida objetiva, ¿no es cierto? Si lo pensamos, no sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo acá, en los adolescentes. Profesora, ¿esto estábamos hablando de víctimas o solamente de términos como preventivos? Que se me olvidó el... El ejemplo, Se me eh, olvidó. son víctimas. Recuerde que son adolescentes, en el imaginario definimos, el ejemplo que trabajamos son adolescentes que están inmersos en un programa CENAME, que es el PRM, que es un programa de reparación del maltrato, que trabaja violencia grave. En su mayoría, más del 90% de los niños y adolescentes que ingresan a estos programas son por violencia sexual. Ya, entonces, hay un daño. ¿Ya? ¿Cuál Quizás podría que ser el pueda, indicador? profe, Sí, adelante, adelante. que sean capaces de hablar, por ejemplo, quizás eso podría ser un indicador de logro, hablar sobre su experiencia, pero no sé Ujú, cómo podría cuantificarlo nuevamente. ujú.
Ya, como también por las intervenciones, como el ejemplo anterior. Pensemos en un ejemplo distinto. No sé si les hace sentido el que dije, ¿no es cierto? Como medir autoestima, ¿no es cierto? Con una escalita sencilla, que puede ser de un diseño propio o alguna escala que ustedes tomen, o una versión acotada de una escala, ¿no es cierto? Que mide. Si estamos pensando en agencia, empoderamiento, también con los adolescentes podemos hacer algo de psicoeducación, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor como que incorporen algún conocimiento, puede ser. Ya, si lo pensamos en la población adulto, que estamos previniendo el consumo de drogas, ¿cuál podría ser el indicador? Si es que se hace, por ejemplo, el tema de educar en cuanto como a las drogas Ujú, la relación de las drogas con el individuo y su contexto, ujú. eh, en ese sentido podríamos quizás pedir ejemplos Ya, ya, para ellos puedan darnos ejemplos de situaciones en las cuales el consumo podría, no sé, llevar a la muerte a un sujeto, como por ejemplo la combinación entre, no sé, alcohol y benzodiazepina. claro, Que perfecto. Entonces, ya, ahí tú estás aludiendo como a la incorporación de un conocimiento, ¿no es cierto? Efectivamente desde la psicoeducación, ¿no es cierto? Que logre distinguir, ¿no es cierto? A lo mejor como las drogas más duras, las más severas, o las combinaciones que te pueden llevar. Sí, llevar a la muerte. Sí, coincido. ¿Alguien más activó o me lo imaginé? ¿El micrófono? ¿No? Ya. Eh, entonces, los indicadores de logro, entonces, aquello que nos va a permitir medir, ¿no es cierto?, si estamos o no logrando nuestro objetivo. Ya, insisto, más allá de la participación, por favor, siempre, ¿ok? Em, las unidades temáticas en las cuales se va a dividir la intervención, ya, ¿qué temas tenemos que desarrollar para lograr los objetivos? Eh, Vamos con los niños con diagnóstico de déficit atencional. Seguramente, ¿cuáles son bueno, también va a emanar del diagnóstico, pero pensando un poco en las características del diagnóstico del déficit atencional, eh, tiene que ver con respeto de normas, respeto de turnos, si lo estamos pensando en el marco de las relaciones sociales, respeto de turnos, respetos del habla, eh, principalmente como por ahí, ¿no es cierto? Son los temas a abordar, ya empatía, asertividad, ya ahí tenemos esos temas en esa población con ese tema específico. Si lo pensamos entonces ahora en los adolescentes del PRM, dijimos que podríamos definirlo entonces un tema por cada sesión y uno que sea como autoconcepto, el otro como le podemos poner como aprender a pedir ayuda y acceder a redes, ¿no es cierto? Relaciones íntimas y sexualidad, ahí tenemos tres temas, no sé si podemos pensar en otro tema más. Ajá, La confianza, debido a que, por ejemplo, una de las cosas que imagino yo que se termina vulnerando mucho, producto del tema de lo que es la violencia sexual, es el volver a confiar en un otro. claro. Entonces, sería bueno trabajar dentro de lo que se pueda, que es posible volver a confiar en un otro eh, de Mm. manera progresiva. Mm. Sí, eso es un tema relevante a abordar en niños víctimas de violencia sexual, muy significativo. Ahora, para confiar también necesitáis de un otro, ¿ya? Pero podemos trabajar la confianza también desde las señales corporales, que es conocimiento personal. En el fondo es como cuando distingo una interacción que me es cómoda a una interacción que me es incómoda, ¿no es cierto? Entonces, desde allí trabajando también la confianza partiendo desde uno mismo porque si hablamos de la confianza en un otro, necesitamos también trabajar con un otro, ¿no es cierto? Con un otro que cuide, con un otro asimétrico ético, ¿ya? Bien, y con los adultos entonces, en temas de prevención del consumo de drogas, los temas relevantes serían, ¿no es cierto?, los tipos de drogas, ¿no es cierto?, los efectos de las drogas, cuáles son, como decía el compañero, las peores combinaciones, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los tipos de drogas, cuáles son como las depresoras, cuáles son las que te activan, etcétera. ¿A ¿Alguien se le ocurre otro tema más a incorporar?
Yo tengo una consulta más que nada, profe. Adelante. Pero las cosas que usted acaba de mencionar igual pueden, por ejemplo, reducirse a psicoeducación, si no me Ah, equivoco. En sí. ese sentido, cuando nosotros planteamos las unidades temáticas, eh, ¿debemos reducirlo a eso o es mejor ponerlas uno a uno, las cosas que usted mencionó? Ah, perdón, no entendí la última parte de la pregunta. Eh, por ejemplo, cuando nosotros planteamos las unidades temáticas de nuestra intervención, eh, Ujú. nosotros tenemos que intentar reducirlas o en el sentido, por ejemplo, textualmente poner cada una de las unidades temáticas que usted mencionó ahora. Porque Mm, me ocurre que la psicoeducación podría ser una parte de esa intervención, que si bien sería súper importante, no sería la única. Quizás, por ejemplo, otra unidad temática podría ser el tema de fortalecimiento de la red de apoyo, que también es claro, un factor que afecta quizás en incurrir en un consumo que es más problemático. claro. Eh, claro, por eso le pregunto en ese sentido, quizás, ¿qué es lo mejor? ¿Ser más específicos en cuanto a las unidades temáticas o intentar de alguna forma reducir las unidades temáticas y hacer menos? ¿Qué es como lo Mm, mejor? Sí. ya, dos cosas. Lo primero yo creo que es respuesta psicólogo, como que depende. ¿Y de qué depende? Nuevamente vamos a mirar para atrás, va a depender un poco también del diagnóstico, ya, va a depender del diagnóstico y de la evidencia. Porque si la evidencia me está diciendo que en general los adultos con los cuales uno trabaja prevención, los temas más relevantes son ABC, por ejemplo. Y resulta que en mi diagnóstico con los adultos yo también encontré que era ABC. Entonces yo trabajo ABC, ¿ya? No sé si es esa la pregunta. Ahora, dentro de tu pregunta escuché como que, a ver, la psicoeducación no es la unidad temática, ¿ya? No sé si yo te entendí mal o tú te expresaste, pero la psicoeducación sería la estrategia para abordar la unidad temática. La unidad temática entonces sería como, por ejemplo, los riesgos o los efectos secundarios de la combinación de una o más drogas, ¿ya? Esa sería mi unidad temática. Y ahora, esa unidad temática yo lo puedo trabajar a través de una pequeña psicoeducación breve, ¿no es cierto? Como, mira, la evidencia, cuáles pueden ser los efectos, y después hago un espacio de reflexión y a lo mejor puedo hacer una actividad lúdica como que distingan las drogas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la psicoeducación no es la unidad temática. No sé si yo te entendí mal, pero no sé si respondo ahí un poco a tu duda. Sí, profe. De hecho, esa era la confusión que tenía. Muchas gracias. Mm, sí, e insisto, seguramente si ustedes están trabajando a un nivel y deciden trabajar a un nivel de promoción y de prevención, es muy probable que utilicen mucho la psicoeducación. Pero recuerden que también las experiencias previas nos muestran que si nos sentamos a hacer, porque no es una clase, esto es una clase y es esperable que yo esté hablando más, que yo les pregunte y ustedes hagan intervenciones. Pero si esto fuera un taller, ustedes de verdad estarían súper aburridos y se desconectarían, ¿no es cierto? Porque un taller es distinto. ¿Ya? Un taller no es una clase. Entonces, también hay ojo con cómo vamos entregando los contenidos y los contenidos se pueden entregar de forma lúdica, ¿ya? La psicoeducación se puede hacer de distintas formas. Eh, ya. Entonces definimos las unidades temáticas, ya decir qué vamos a hacer en cada sesión respecto al tema y ahí del cómo lo bajamos, ¿no es cierto? Además, y luego están los materiales y el tiempo necesario para cada actividad. Eh, Ustedes tienen un poco de libertad de diseño. Ustedes pueden pensar a lo mejor, no sabemos cómo va a estar el mundo el próximo año. Seguramente ya tenemos como atisbos de que el próximo semestre es muy probable que sigamos online, ¿ya? Por lo que se está vislumbrando, pero no sabemos el próximo año. Entonces ustedes pueden decidir a lo mejor construir o diseñar intervenciones que sean online, ¿ya? Y que de pronto les sirvan de insumo si es que su práctica tuviese que ser online el próximo año. O a lo mejor ustedes pueden decidir hacer un diseño presencial. Recuerden que ya sea como online o presencial, en el fondo es en el imaginario. ¿Vale? Entonces desde ahí tienen que pensar, si deciden hacer, por ejemplo, el grupo de adolescentes, ¿no es cierto?, del PRM, que habían sido víctimas de abuso sexual, con esa población deciden hacerlo presencial, entonces tienen que hacer la pregunta, ¿qué voy a necesitar y cuánto tiempo me va a demorar en cada actividad?
un taller que dure con niños o con adolescentes. Con niños 1 hora está bien, ¿no es cierto? Con adolescentes seguramente nos tardamos 1 hora y media porque tienden a hablar un poco más en la presentación, durante la actividad, si les es atractiva, les agrada el tiempo, pensando en la presencialidad, perdón, hay más adherencia, ¿ya? Pueden estar 1 hora y media, ya si es algo más como a lo mejor online, con un adolescente 1 hora ya también es suficiente. Con los adultos también 1 hora y media también es prudente. Entonces pensar ahí qué vamos a necesitar. Si hacemos una intervención entonces con los adolescentes, ¿qué materiales? Ya más allá del data y el computador para proyectar algo, ¿no es cierto? A lo mejor necesito algún tipo de material específico, las cartas de las emociones, por ejemplo, a propósito como del reconocimiento personal, ¿ya? O si vamos a dibujar un mapa de emociones, a propósito de lo que sea el compañero, trabajar la confianza, pero trabajar la confianza desde mis propias sensaciones, por ejemplo, cuando siento incomodidad y cuando me siento cómodo, entonces reconocer señales corporales de comodidad versus incomodidad y a lo mejor distinguirlas y pintarlas en el cuerpo, entonces en un mapa. Entonces voy a necesitar hojas o un blog, ¿no es cierto?, lápices. ¿Ya? Entonces también pensar en esos detalles. Recuerden que nada queda al azar, ¿ya? Si, el documento es bien grueso, en el fondo que nos permite un buen documento de estas características como el resultado final es que quien lo tome puede aplicarlo, ya es que si llega a mis manos, yo pueda aplicar ese taller, ¿no es cierto? Obviamente con algo de estudio, pero que sea tan claro que me permita la aplicación. Entonces, los materiales y la temporalidad. El método de evaluación. Entonces, ¿cómo sabremos que nuestros objetivos se han cumplido, ¿no es cierto? ¿Cómo sabremos que las actividades que hemos realizado han resultado? Ya seguramente va vinculado, ¿no es cierto?, con el nivel de logro de los indicadores, pero aquí va referido al instrumento, ¿ya? Escalas de satisfacción pueden ser, pero las escalas de satisfacción nuevamente a mí también me quedan cortas, porque la satisfacción va más bien en términos de cómo se sintió un poco atendido en este espacio. Ya no guarda estrecha relación con el objetivo, salvo que a lo mejor el taller sea un taller de tipo experiencial que quiera promover un clima, si pensamos en los adolescentes, un objetivo específico que sea promover un clima de confianza, ¿no es cierto? Y de establecer lazos entre ellos. Quizás ahí la pauta de satisfacción es más atingente, ya, pero muchas veces las pautas de satisfacción no nos entregan mucha información respecto a la evaluación del contenido. Entonces, ojo, es como la hoja de asistencia, ya. Generalmente los aparatos de gobierno que utilizan, como se les denomina, menos mal que les denominan de esta forma, métodos de verificación. La fotografía, la firma, la lista de asistencia. Ya solo son métodos de verificación para saber si la actividad se hizo o no se hizo, pero no permite conocer, ¿no es cierto?, el grueso, ¿no es cierto?, si el objetivo que estaba planteado generó o no generó impacto en las personas. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes no pierdan de vista. Entonces, con los niños, dijimos que podríamos generalmente aplicar instrumentos de forma previa, de forma final del taller. A mí me parece una buena alternativa. Ya siempre me digo, si pensamos en los niños que tienen déficit atencional, a lo mejor podemos aplicar una escala que mida algún tipo de síntoma, ¿no es cierto?, que tenga que ver a lo mejor o con la empatía y la asertividad, ¿ya? Si lo pensamos en los adolescentes, dijimos que podíamos aplicar un instrumento de autoestima, el Cooper-Smith. Yo les mencioné, les decía que pueden haber otros más. En los adultos con consumo podemos aplicar Senda utiliza unas escalas de medición del riesgo psicosocial, ya que te pregunta distintas cosas, cuánto consume, con cuánta frecuencia. Entonces se supone que si una persona consideró los contenidos que nosotros le transmitimos en nuestra intervención, a lo mejor esta pauta debiese puntuar menos, porque a lo mejor le dio susto, ¿no es cierto?, y redujo su consumo. Sumo otro ejemplo, si pensamos en competencias parentales, que suele trabajarse también con adultos, la promoción de competencias parentales era el ejemplo que nos faltaba. Teníamos en intervención, teníamos en prevención y en promoción de las competencias parentales, a lo mejor fácilmente, ¿no es cierto?, podemos aplicar una escala que mida el nivel de desarrollo de competencias parentales al inicio y al final. ¿Ya? Pero así vamos a saber entonces si es que tuvo o no tuvo impacto. Bien,
¿Alguien se le ocurre alguna otra forma? Escala sesión a sesión también puede ser, ¿ya? Pero la escala sesión a sesión que yo conozco, que quizás emanan un poco de lo clínico, generalmente son como un poco cómo vengo, cómo me voy, aprendí o no aprendí, a lo mejor como una escala que pueda ver como el impacto del aprendido. Por ejemplo, unas escalas análogas, sesión a sesión, ¿ya? El impacto respecto al aprendido en esta sesión. ¿Qué tanto sentido me hace? Poco, mucho. Respecto a los temas abordados, ¿son significativos para mí? Poco, mucho. ¿Ya? Ahí tenemos otro método que puede ser sesión a sesión. Bien. ¿Alguien se le ocurre otro más? Entonces aquí seguramente también van recordando, desempolvando contenido. Escalas Likert, ¿no es cierto? Escalas análogas, ¿no es cierto? Escalas dicotómicas o preguntas, no sé, alternativas múltiples, como que ya nos salimos un poco. Igual puede ser. Pensamos un poco en el diseño del método de evaluación, ya del tipo. Y también vamos recordando como qué hay, qué está disponible, qué está validado en nuestro país también. Bien, ¿avanzamos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profesora. profe, ¿puedo hacer una consulta? Adelante. Me surgieron, no sé si tengan mucho que ver en base justo a lo que estamos viendo, pero hay dos cosas que me llaman un poco la atención y la primera es, ¿qué estrategias se pueden hacer? Porque me imagino que igual cuando uno interviene a nivel de presencialidad, lo que es el rapport es un elemento súper importante, me imagino yo. Ujú. ¿Qué estrategias se pueden utilizar también para afianzar quizá esa alianza que se tenga con las diferentes personas que uno tiene que intervenir? Y lo otro es que, y sobre todo esto se me vino a la cabeza por el tema de la intervención en los chicos del PRM, si por ABC motivo, debido al daño, debido a, qué sé yo, cualquier variable, uno de ellos llegara a presentar algún desborde o, o ocurre algo como más fortuito en ese sentido y uno llegase a intervenir quizá en otra forma, ¿qué estrategias se pueden utilizar para, porque en este caso sería como casi una intervención en crisis en ese momento, ¿no? Sí. Se puede, creo que también habría que tenerlo como en consideración por lo mismo, por el tipo de contenido que se está accediendo y porque también quizá no conocemos muy a fondo cómo se puede encontrar cada una de las personas. Francisco, tú haces dos preguntas súper interesantes, ya, y me voy a detener un ratito. Entonces, la primera, con lo que tiene que ver con el rapport, ya sea con niños, con adolescentes o con adultos, seguramente las variables son las mismas. Si lo pensamos, aquí voy a tomar algunos elementos que emanan también desde la clínica, pero que muestren la evidencia. Para el éxito de un proceso terapéutico, más que el modelo, más que la técnica, seguramente lo han conversado a lo mejor con otros profesores, lo que más, cerca del 60% del impacto en el otro tiene que ver precisamente con los aspectos vinculares, rapport o alianza terapéutica. ¿Y esto en qué se traducen? En que son variables que tienen que ver con el terapeuta o si lo llevamos acá al contexto grupal, con el facilitador. Ya en este sentido, comunicación verbal, ¿no es cierto? El expresarse de forma clara, ¿no es cierto? De forma respetuosa. Eh, por eso era importante, perdón, lo majadera, pero aquí nuevamente voy a retroceder. Pues, por eso es importante conocer, cuando hacemos el diagnóstico, nivel educacional, por ejemplo, para ver qué tipo de lenguaje también puede utilizar, ¿no es cierto? Rural, urbano, qué tipo de conceptos manejan o cómo se llaman los aspectos coloquiales también dentro de la comunicación, ¿cómo se llaman? Bueno, pero creo que me estoy expresando. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo verbal, mirar los axiomas, más que los axiomas de la comunicación, mirar el axioma número 1 de la comunicación sobre la imposibilidad de no comunicar, lo que nos lleva a pensar en los aspectos no verbales, ¿no es cierto? Mirar a los ojos,
escuchar cuando el otro me habla, estar atento, ¿no es cierto? Mostrar interés de forma corporal, ¿no es cierto? Expresar, no sé si ustedes me están mirando, pero cuando uno también acompaña con elementos no verbales lo que estoy hablando, me muevo hacia adelante cuando me están entregando un contenido que es interesante. Entonces, que van a tener que ver con las herramientas que son elementos verbales, elementos no verbales y algunas competencias de quien ejecuta el taller, por un lado. Además, es significativo pensar en el encuadre que uno va a hacer y estarse remitiendo a ese encuadre. Y el encuadre seguramente va a ser distinto si nosotros trabajamos en promoción, en prevención o en intervención. Con los chicos del PRM dijimos que estamos en la línea de intervención y por ende como algo terciario, ¿ya? Y es muy probable, ¿no es cierto?, que a lo mejor se abran pequeñas experiencias y en ese sentido es importante el encuadre previo, ¿ya? Respecto a la confidencialidad, respecto al respeto por lo que hable el otro, ¿no es cierto?, respecto a no reírse, no molestarse, etcétera, ¿ya? Y eso generalmente cuando uno hace un encuadre lo co-construye con los participantes. Ahí no sé si respondo tu primera pregunta. Sí, profe. ¿Ya? Ya. Ahora voy a la segunda pregunta, porque siguiendo en este mismo ejemplo de esta población específica, entonces dijimos que es probable que a lo mejor se abran, que hayan comentarios respecto a las experiencias, ¿ya? Quizás podemos también poner en encuadre que no vamos a hablar, no vamos a estar promoviendo en el fondo que estén hablando constantemente lo que les pasó, ¿ya? Pero eventualmente puede aparecer alguna experiencia, entonces quizás el encuadre lo pueda marcar como hasta qué punto lo recibimos o no, y si eventualmente hay una descompensación, lo que se suele hacer es intentar regular, ¿ya? Cortar el relato, intentar regular, contener, devolver algo, estimular a lo mejor que el grupo también pueda aportar de alguna forma, reforzándole algún aspecto positivo y intentar salir de ahí. Si es mucha la disregulación, la persona se saca. Ya se saca, por eso, si lo pensamos en la presencialidad, por eso el trabajar en coterapia, ¿no es cierto?, facilita también eso. Si hay, o si un niño chico lo llevamos al ejemplo de los niños con el diagnóstico de trastorno de hiperactividad, ¿no es cierto?, de déficit atencional con hiperactividad, si un niño también se disregula mucho, ¿no es cierto?, y se pone muy disruptivo, se le puede sacar de la sala, pero acompañado, ¿no es cierto? Acá la persona se le puede acompañar a tomar aire a lo mejor, y a lo mejor va a necesitar una contención más de tú a tú, más individual. ¿Ya? Pero insisto, ahí también distintas variables, pensar un poco en el encuadre y yo creo que en la pericia, en el manejo y el poder regular la situación desde la intervención en crisis, tal como tú lo dices, y si es mucho, a lo mejor sacarlo. ¿Bien? Ahora, eso quizás no debiese pasar en promoción y prevención, ¿no es cierto? Y aquí me aprovecho porque son ejemplos que han ocurrido. Pero ¿qué pasa con la persona que insiste en contar su relato? Seguramente responde a necesidades de tipo individuales. Y hay que poner ojo con cómo la necesidad, hay que poner ojo con que la necesidad individual no pase por encima de la necesidad grupal, ¿ya? Porque el grupo a lo mejor necesita informarse respecto a un tema y discutir, reflexionar, y no hablar la experiencia personal. Entonces, ahí también la pericia de quien está guiando, de poder también regular y cortar eso. ¿Sí? ¿Sí, Francisco? Sí, muchas gracias. Ya, claro, pero es importante, interesante la pregunta que tú hacías. Ahora, eso, perdón, uno también pudiese considerarlo al momento de cuando estamos definiendo cuando volvemos acá, ¿no es cierto? Como a este sumario general, ¿no es cierto? Que vamos a tener la introducción, los elementos básicos, la fundamentación, los objetivos, la definición del plan de trabajo. A lo mejor pudiese ir ahí, ¿ya? Si lo pensamos en los adolescentes, que está este riesgo, ¿no es cierto?, que ocurra, como a lo mejor definir qué ocurre y cómo operarían, ¿ya? Insisto, como de lo que yo he leído, como que intentar manejar ahí, cerrar, que no siga el relato, contener, estimular que el grupo también contenga, o aplicar alguna estrategia de autorregulación, la que más se utiliza, ¿no es cierto?, la respiración en 4 tiempos, por ejemplo, y la persona puede bajar. Pero si es mucho, a lo mejor sacar la persona del contexto. Pero lo pueden definir también ahí.
Bien, ¿avanzamos o hay otra pregunta? Ya. Ahora, respecto a la fundamentación de la intervención, recuerden que el aspecto importante, central, va a ser la necesidad, ¿ya? Es decir, la evaluación previa que yo haga respecto a las necesidades del grupo, de la comunidad, va a ser fundamental. La necesidad entonces va a estar definida como la brecha entre lo que existe y lo que quisiéramos. Ya pensemos entonces en los niños con déficit atencional e hiperactividad, en este grupo específico imaginario que creamos. Seguramente la necesidad la definimos como el poder, el incorporar una autorregulación que le permita establecer relaciones sanas con sus pares. Ya, esa es la necesidad. La brecha está en que eso hoy día no existe, ¿no es cierto? Que tiende a transgredir y se define el cómo quisiéramos que fuera. Si lo pensamos en los adolescentes, ¿no es cierto? Es muy probable que nos pillemos una baja autoestima, una baja agencia personal, bajo nivel de empoderamiento y quisiéramos lograr lo contrario. Ya respecto a los adultos que vamos a trabajar en la prevención del consumo, seguramente hay un escaso conocimiento respecto a los tipos de droga y sus combinaciones mortales, le podemos poner, y respecto a sus combinaciones y los riesgos consecuentes, ya, etcétera. Entonces ahí estamos describiendo la necesidad. Si trabajamos con los papás en la promoción de competencias parentales, entonces a lo mejor lo que existe es que a lo mejor hay un desconocimiento respecto a la crianza bien tratante y a partir del trabajo de competencias parentales van a haber más elementos para poder ejercer una crianza bien tratante y respetuosa. ¿Ya? Entonces nos va a señalar principalmente la necesidad, nos va a señalar el vacío entre los resultados actuales y los esperados, es decir, a dónde queremos lograr. Es importante entonces plantear las necesidades en términos de brecha que hay que cubrir y no del estado actual deficitario respecto de nuestra situación ideal, ¿ya? Es decir, qué es lo que, nuevamente, como qué es lo que se necesita cubrir, ¿ya? Que nos permite un terreno mucho más específico. Y por último, ya de esta forma se facilita tener claros los objetivos y alcanzar las tareas a cumplir. ¿Ya? Entonces, nuevamente poner énfasis en la claridad de un diagnóstico, que desde ahí emanen elementos significativos, ¿no es cierto? Y más que elementos significativos, en el fondo que permita visualizar cuáles son las necesidades a las cuales nosotros tenemos que dar respuesta, ¿ya? Y las cuales tienen que estar en completa consistencia con el objetivo que nosotros planteemos. Una buena intervención, además, cuando uno la mira, la ve, es como que es bien clara, ¿no es cierto? Es como que persigue es como si fuese una columna vertebral. Tiende a ser bastante una columna vertebral sana, ¿no es cierto? Como que tiende a ser bastante consistente, ordenada y clara. Ya cuando las intervenciones no como que se va para allá y después para acá y después para allá, como que nos van quedando muy claras. Ya. Entonces, generalmente como al leerla, que sea como legible, consistente, ¿ya? Para no dar más palabras. Entonces, a partir del diagnóstico que ustedes ejecuten, no solo se va a elegir el tema específico, déficit atencional y habilidades sociales, en el fondo como experiencia de daño y agencia y empoderamiento. Adultez, ¿no es cierto? Consumo de drogas, riesgos asociados, cuidadores, competencias parentales, ¿no es cierto? Entonces, no solo se elige el tema específico de la actividad que ustedes van a desarrollar y la población beneficiaria, sino que también se puede recoger información útil para las metodologías de la intervención, ¿ya? Porque me va a permitir conocer un poco las características de las personas. A lo mejor si son adultos mayores que les gusta sentarse a escuchar al experto, ok, entonces voy a hacer una metodología más expositiva. Pero si estoy con niños que si tienen déficit atencional con hiperactividad, les gusta el movimiento, no duran más de 3 minutos sentados, voy a pensar entonces cuál va a ser la metodología que más
que más va a beneficiar el aprendizaje o la incorporación de los conocimientos, de las experiencias en esta población específica. Ya entonces aquí hago la analogía también como en el ejercicio de la clínica. Yo no uso una técnica porque me gusta o porque es top, ¿no es cierto? O porque está de moda o porque de verdad es muy buena, sino que uno también en el ejercicio de la clínica también va escogiendo técnicas que se adecúen a las necesidades del consultante. Si tenemos enfrente a un niño que no le gusta el dibujo, lo verbaliza en la primera entrevista, no le podemos pedir pruebas gráficas, ¿no es cierto? Entonces un poco opera la misma lógica. ¿Vale? Respecto al diagnóstico, puede tener distintos tipos de profundidad. Ya puede ser un diagnóstico mucho más global o específico, desde quien nos encarga la intervención hasta la panorámica general. Lo que yo decía hace un rato, ¿no es cierto? Con los adolescentes podemos tener un diagnóstico a lo mejor lo más acabado posible, teniendo la visión del adolescente, la visión del equipo del PRM, la visión de los cuidadores, etcétera, ¿ya? A lo mejor un diagnóstico como no tan profundo va a tener una pura mirada, ya si lo pensamos a lo mejor en promoción de competencias parentales con cuidadores, quizás solamente vamos a conocer a los cuidadores, po, ya. Un tipo de diagnóstico puede ser ya conocerlos a ellos, sus características, nivel educacional, dónde viven, tipo familia, etcétera. Ahora, si queremos ir más allá, podemos incluso conocer como su historia de vida, ¿ya? Lo cual es consistente con el ejercicio de la parentalidad. Pero claro, requiere un diagnóstico mucho más acabado. Otras veces las intervenciones forman parte de proyectos y objetivos ya elaborados y en este escenario la intervención ayuda a su logro. Ahí el ejemplo que yo estaba dando con los jóvenes en el PRM, ¿no es cierto? Cuando hay jóvenes que están insertos en un programa y se tiene que, lo estoy pensando también en si ustedes realizan su práctica profesional, por ejemplo, en un PRM, Programa de Reparación de Maltrato de Sename, y ustedes no van a hacer una intervención individual clínica con el adolescente, pero les encargan la ejecución del taller, ¿ya? La ejecución del taller, ¿no es cierto?, para el fomento de la agencia, el empoderamiento, ya que le pusimos ese nombre, responde a un objetivo dentro de su plan de intervención, ¿ya? O algo más amplio, que va a ir al logro de algo más amplio. Entonces, generalmente Sename trabaja con los planes PTI, plan de tratamiento, no, PII, plan de intervención individual. Ya entonces pone como, hace una descripción del niño, ¿no es cierto?, del adolescente y las distintas áreas. Generalmente lo hace como de una mirada ecológica, como ya, aspecto de trabajar en individual con el chico, aspecto de trabajar en la familia, aspecto de trabajar como en lo comunitario. Entonces ahí hay que ver dónde está ubicado el taller. Bien. También no perder de vista eso, porque también es relevante para considerarlo para efectos del diagnóstico. Bien. Ya. ¿Dudas? Comentarios, aportes, reflexiones respecto a lo que revisamos hoy día. Profesora, Carla, lo que yo entendí fue cómo eran las intervenciones con este grupo de los adolescentes, cómo teníamos que ver y cómo medir el logro de las intervenciones. Pero también, profesora, yo en esa parte, en la diapositiva anterior, yo también pensaba que tiene que ser medido con un test, con una escala, y no puede ser que en cada sesión, cada intervención, que la mayoría de los participantes, el 80% de los participantes puedan contestar las preguntas de manera correcta. También no es una forma de medir si aprendieron o entendieron. claro, sí, también puede ser, pero ahí en el fondo es más como una prueba, ¿no es cierto? Como igual tienes que tener la metodología. ¿Cómo vas a llegar a ese conocimiento como por pregunta y que respondan, o le vas a plantear 3 preguntas y que las respondan escrito? No, Hay que de manera pensarlo desde... interactiva. Hay que, partiendo de que son adolescentes, todos los aburre, bueno, la mayoría los aburre, están estresados, tienen problemas. Partiendo de una manera interactiva, más lúdica, es como que ya, chiquillos, vamos a partir con esto, vamos a presentar esto. Ya, ¿quién entendió esto? Ya, ¿y quién entendió esto? Y vamos haciendo diferentes preguntas, cosa de que ellos quieran participar también dentro de la intervención. Igual sería como una forma de evaluar el conocimiento, pero no sería así como tan formal. Estoy pensando. Lo que pasa que igual responde a una metodología, que sería una metodología como de lluvia de ideas, ¿ya? A través de una lluvia de ideas, entonces, como si lo pensamos como en términos metodológicos, con preguntas estímulo,
ver las respuestas. Sin embargo, la limitante ahí es que no siempre todos participan, ¿no es cierto? Así como acá en la sala de clases, ¿no es cierto? No todos hacen intervenciones. Entonces, para mí, por ejemplo, es un misterio. Los que me van respondiendo y comentando y haciendo preguntas, yo voy viendo, no es cuando, ya va entendiendo esto, está recibiendo el conocimiento, pero los que no hablan para mí es un misterio. Ya entonces es un poco lo mismo que puede ocurrir en el taller, ya que no permite quizás el alcance de todos los participantes. Yo, profesora, sí entendí. Ya entonces, claro, eso mismo a lo mejor bajado de una forma individual, como más que a lo mejor como de chequeo, como algo sencillo que permita conocer el conocimiento más como como al estilo prueba, ¿no es cierto? Como de que hay un instrumento que apunta a medir el conocimiento más que apunta a medir otras cosas. Ya, pero insisto, cuando yo les mencionaba la escala Likert, escala dicotómica, lista de chequeo, etcétera, esas generalmente uno las diseña ya puedes hacer un diseño chiquitito para cada sesión. Cuando digo chiquitito me refiero a una escala pequeña. No sé, pues, 2 preguntas y con cosas para marcar. Entonces eso lo pueden ir sistematizando. Ya, profesora. Eso me quedó harto del... Ya, bien. Entonces dijimos que íbamos a partir al revés, ¿no es cierto? Que estaba como programado que hiciéramos primero la parte como del trabajo grupal. Ahora de pronto es mejor que haya sido así, para que pudiésemos haber revisado bien los contenidos, la modalidad del diseño, ¿no es cierto? De la intervención. Entonces ahora sí, ¿cuánto hay? Hay 9, 10, 11, 12, 13, 20. Ya, igual hay... Buen número. Vamos a hacer uso de las salas porque nuevamente entonces van a reunirse con... Ay, los grupos quedaron... eh, Gabriela, ¿en qué grupo estás tú? Ya, voy a abrir mi documento. Profe, Gaby, ¿Sí? con la Carla, con la Kate y con el Claudio. Y el Matías Ávila. Con Claudio Soto. Sí. Ya, entonces la Gaby se va eres el grupo 1. Ya. Roberto, ¿tú en cuál estás? Grupo 5. Roberto se va al 5. Ya, Luis González. Grupo 5. Luis González se va al grupo 5. Carla Concha. Profesora, yo estoy en el grupo 1. Al grupo 1. Profesora, una consulta. Dígame. Con respecto a la evaluación, ¿podría ser que esta próxima evaluación sea al revés y parta desde el último y nosotros seamos el último porque la vez anterior fuimos el primero y la verdad que los nervios, el internet, todo fue como que bien caótico? ¿Existe la posibilidad de que se dé vuelta la lista? Parece que lo habíamos dicho, sí, vamos a partir con el 5, me parece, sí. Gracias, profesor. José Ignacio, ¿en cuál grupo estás tú? No sé el número del grupo, pero Con Luis Gabriela. González, con el Nico Soto. Nico Soto. Ay, no sé en cuál. También Ya, a ver. El grupo 5, profesora. Ya, José está en el grupo 5. Y me queda Felipe Sepúlveda, que tengo que asignarle a un grupo. ¿En cuál está? En el grupo de Francisco Bascuñán. El 3. Sí. Ya, entonces, solo para recordar que lo que vamos a hacer, dijimos que ustedes tienen claro aquí, no, dejé de proyectar, voy a proyectar ahora. Acá, ya. Entonces, ustedes ya tienen definido etapa del ciclo vital, ¿no es cierto? Hay 2 grupos con adolescentes, ¿no es cierto?
2 grupos con adultos y 1 con adultos mayores, si no me equivoco, ya, así que mi memoria no me falla. Y entonces ahora, ¿qué tienen que pensar? Tienen que pensar 2 cosas. El tema, algunos ya habían avanzado en el tema, pero la idea es que de aquí ya salga más o menos cerrado el tema y el nivel de intervención. Van a trabajar a nivel promocional, preventivo, o de intervención. Ya, inclusive también van a pensar en la otra variable. Van a diseñar una intervención virtual o presencial. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya, profesor. perfecto. Yo me voy a ir dando vueltas por la sala si es que hay dudas, pero yo creo que está lo suficientemente claro, ¿ya? Entonces ahora los voy a enviar a la sala. Y aprovechen de ir discutiendo y definir lo que les estoy solicitando. Ya, las voy a activar. Van a tener 20 minutos, ¿ya? Ya, espérame. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Esta es la Carla Concha. Ah, hola señorita Carla, ¿cómo está usted? Gracias por lo, señorita, bien. ¿Por qué que te diga señor? Señora Carla. No, y cuando me dicen señora Carla, señora, y me doy media vuelta así como que, ¿ah? ¿Me dijo señora? Yo soy señorita. Da rabia a mí también, no me gusta. Sin imaginar, no estoy ni casada, me vine a casarme. ¿Cierto? Uno se siente tan... Gavita, ¿te ha servido, mi amor, su pancito? Te voy a hacer con la leche. Ya. ¿Qué hay que hacer? No entendí, no le escuché a la... No sé, tenemos que definir el... Voy a ver la pauta. Tenemos que definir lo que vamos a trabajar. ¿Para cuándo se supone que esto? Discúlpenme, Claudio, Ya, que se usted me ha supone que informado. vamos a trabajar con adolescentes, en eso habíamos quedado, ¿cierto? ¿O estoy muy equivocada? No lo sé. Me estáis Porque leseando. yo no me metí. Yo tampoco. Ya Claudio tiene que hacer. Claudio. ¿Y el Claudio está ahí? Sí, pues no lo veí. Está en silencio, está No, porque muteado. estoy con el celular en el trasero. Oye, Gaby, tranquila, por favor. Ay.